Al Vuelo llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat. Se vienen los momentos más complejos, más difíciles, más duros de esta elección. Ahora que la victoria de Pedro Castillo parece hacerse clara, la mitad del Perú que apoyó a Keiko Fujimori, incluso a disgusto, porque representaba unas garantías económicas que Castillo no ha sido capaz de ofrecer, tiene razones para sentirse en la incertidumbre, incluso temer por un futuro que no está nada claro. Son momentos de una enorme tensión que deben ser manejados con una extraordinaria prudencia, en los que deben prevalecer la madurez y la tolerancia democrática. Momentos en los que parece bastar una pequeña chispa para desencadenar una verdadera turbulencia social, que requieren de grandeza de los vencidos y de los vencedores. Los primeros para reconocer que la victoria de Castillo ha sido el resultado de unas elecciones limpias y se produce porque, siguiendo la regla de la democracia, así lo ha querido la mayoría. Y los segundos, para ser capaces de tender puentes y no dejarse llevar por la tentación mesiánica de destruirlo todo para empezar desde cero. La principal responsabilidad, por supuesto, recae ahora en Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que deben contribuir a destensar un clima que ellos mismos, con unas estrategias de campaña irresponsables y polarizantes, han llevado al extremo, profundizando aquello que nos divide y relegando aquello que nos une. Ambas opciones eran malas y el elegido ha terminado siendo Castillo, un candidato con una gran conexión popular, pero que no ha dado muestras de estar preparado para un cargo como el que asumirá desde el 28 de julio, habiendo demostrado unas enormes carencias conceptuales a lo largo de la campaña, una sensación de permanente improvisación y de estar accediendo a la presidencia sin haber pensado a profundidad en el Perú. Un candidato que por encima de todo ha sido incapaz de garantizar su respeto por el orden institucional, por una democracia que ha costado muchísimo trabajo sostener, pero que sigue siendo extremadamente débil. Quienes no creemos en sus postulados económicos y tememos la posibilidad de una aventura autoritaria como Venezuela o Cuba, debemos tomar una actitud vigilante desde el momento mismo en que Castillo asuma la presidencia, con nuestras críticas y nuestra protesta ciudadana, pero siempre dentro de los márgenes de la ley y del Estado de Derecho. Vendrán tiempos sumamente convulsos, crispados, de una enorme crisis política que pondrán a prueba al país y requerirán de toda nuestra sabiduría. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Vuelo. Soy Raúl Tola. El día de hoy tendré el gusto de contar con Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, y a continuación con el abogado constitucionalista Luciano López. Esto es Al Vuelo. Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, es un gusto estar contigo aquí en Al Vuelo. Estamos llegando al final de este largo proceso electoral, pero que a medida que sigue avanzando se tensa cada vez más. ¿Cuál es tu sensación en estos momentos? Buenos días, Raúl. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la oportunidad. Y yo quería primero empezar retomando algo que todavía has dicho, y es que todavía no tenemos resultados oficiales, ¿no? Y entonces todavía no podemos declarar un ganador, y nosotros desde la Asociación Civil Transparencia estamos llamando, aunque bueno, ya siendo miércoles es un poco difícil, ¿no? La calma, digamos, a esperar los resultados oficiales, porque efectivamente todavía no se termina el conteo completo de los votos, ¿no? Ahorita empieza la observación de algunas actas que han sido impugnadas, y la buena noticia es que el Jurado Nacional de Elecciones ha dado el link a través del cual los ciudadanos pueden ver en directo este momento del proceso, ¿no? Entonces, simplemente aclarar eso antes, y ya para responder a tu pregunta. Transparencia el día domingo desplegó 1.400 observadores a nivel nacional y en algunas ciudades del extranjero, Barcelona, Madrid, entre otras, y nosotros no hemos observado nada irregular, ¿no? No hay evidencia para hablar de algún fraude. Hemos observado que se desarrolló la jornada con total tranquilidad, los ciudadanos pudieron sufragar y culminó ese día el proceso, ¿no? Lo que hemos visto
entre el domingo y el día de hoy es que la OMPE ha hecho un trabajo importante, ¿no?, de conteo de votos, y ahora viene una fase donde interviene más el jurado, ¿no? Entonces las autoridades electorales están haciendo y cumpliendo sus funciones como les compete, ¿no? Ahora, los observadores internacionales han tomado una posición semejante a la que tú estás anunciando ahora o a la que estás comunicándonos ahora, que efectivamente las autoridades electorales han hecho un buen trabajo, que han sido unas elecciones limpias y transparentes, con algunos incidentes que son normales en cualquier elección, pero han dicho que si algo se asemeja a una irregularidad dentro de estas elecciones ha sido la cobertura de ambos candidatos, que inclinó la cancha a favor de Keiko Fujimori, desde el punto de vista de los medios de comunicación masivos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Efectivamente, ha habido evidencia que nos permite señalar que la cobertura mediática no ha sido equitativa a lo largo de la campaña, ¿no? Y en ese sentido, desde la Asociación Civil Transparencia se elevó una comunicación al relator de la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para notificar esta preocupación, ¿no? Se acusó recibo de esa comunicación y efectivamente se suma a otras comunicaciones que han elevado colectivos como No es Momento, entre otros, para señalar lo que ocurría en el país, ¿no? Y entonces creo que aquí hay necesidad de reiterar, pues, el rol clave y fundamental que cumplen los medios de comunicación para dar garantías en un régimen democrático. Es verdad que no ha terminado el cómputo todavía, pero hay una tendencia más o menos clara o bastante clara que en las últimas horas parece haberse consolidado. Y mi pregunta iba en este sentido. Ahora mismo hay más de 70.000 votos a favor de Pedro Castillo, que lo distancian de Keiko Fujimori, más votos que los que tuvo Pedro Pablo Kuczynski sobre Keiko Fujimori. Esta brecha de votos lo que nos está diciendo es que no podría ser absuelta ni siquiera con un fraude. Es decir, que una brecha tan amplia no se puede construir con un fraude con los indicios que se están planteando actualmente. De todas formas, esta narrativa puede continuar. ¿Qué se puede hacer frente a este acto de irresponsabilidad que es anunciar un fraude que no se prueba y que la evidencia, digamos, empírica y numérica dice que no puede haberse producido o que no habría solucionado estas elecciones, que las elecciones ya estaban resueltas más allá de un posible fraude? Sí, a ver, ahí hay dos elementos, Raúl. El primero es que para poder hablar de un fraude, las autoridades, como tú lo has señalado, las autoridades electorales tienen que haber sido partícipes de ese acto premeditado y que tiene que ser un acto sistemático, ¿no? Y como lo he señalado anteriormente, no hay evidencia que eso haya sido así, ¿no? En el año 2000, Transparencia también observó las elecciones y sí había evidencia que eso, digamos, que apuntaba a señalar que hubo fraude en las elecciones, ¿no? No estamos en un escenario similar. Y es por eso que hay que hacer un llamado a los partidos políticos, a los líderes políticos de ambas candidaturas para no hablar de un fraude electoral, porque eso lo único que hace es genera desconfianza en la población y esa desconfianza es la que merma el fortalecimiento democrático, ¿no? Perú es el país que en América Latina tiene menos confianza en su sistema democrático. 1 de cada 2 peruanos estaría dispuesto a cambiar la democracia por otro tipo de régimen y las elecciones son una piedra angular de esa democracia, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a cuestionar el proceso electoral, las autoridades electorales, lo único que generamos es una situación de incertidumbre, desasosiego, desconfianza, que va a agravar la crisis en la que ya estamos metidos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer las garantías del proceso electoral, los resultados, para que quien sea que entre a gobernar encuentre un mínimo margen para la gobernabilidad y para plantear soluciones a esta crisis, ¿no? Creo que lo que preocupa aquí también es, primero, cuáles son los puntos de agenda de quien sea el próximo gobernante. Recordemos que durante campaña, por ejemplo, Transparencia tuvo que reiterar a través de un comunicado que se presenten los planes de gobierno porque ninguno de los dos partidos tenía una agenda clara para gobernar, ¿no? Entonces creo que eso también nos preocupa. Efectivamente. Ahora, esto que estamos viendo, estas proclamas de fraude no son nuevas, las vivimos
el 2016 y la hemos visto también de una manera más sistematizada, si tú quieres, en los Estados Unidos. Es una estrategia que, digamos, desarrolló ya Donald Trump en las últimas elecciones, acusando de fraude sin pruebas y al mismo tiempo desplegando un ejército en los Estados Unidos de 8,000 abogados que empezaron a presentar impugnaciones para tratar de revertir las elecciones. Algo parecido a lo que se está viviendo en el Perú. Sí, sin duda. Hay ahí cuestionamientos digamos, del proceso en sí mismo. Lo cierto es que también, digamos, la ley permite este tipo de acciones, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en no, que este proceso no implique invalidar votos de ciudadanos que han, digamos, emitido de manera correcta su opción y que no por eso no se contabilicen algunas preferencias electorales, ¿no? Hay que buscar garantizar los derechos políticos de todos y en particular garantizar el sufragio de los conciudadanos, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese proceso y hay que evitar, precisamente como tú bien lo has señalado, la politización del proceso electoral. Ahora, yo sé que Twitter es una caja de resonancia, que es una campana de vidrio, pero una frase que se está comenzando a repetir de una manera muy preocupante, al menos en Twitter, es la frase golpe de Estado democratizador o golpe de Estado a secas. ¿Qué postura tiene Transparencia sobre esos pronunciamientos específicamente? Eso es muy grave, Raúl. Y creo que llamar al golpe de Estado es incluso condenable, ¿no? En nuestro país constituye un delito y que creo que hay ciertas afirmaciones que se hacen con ligereza, sin medir las consecuencias que esto puede tener para la sostenibilidad futura del país, ¿no? Entonces, hacemos un llamado también a no invocar a las Fuerzas Armadas, que son independientes, ¿no? Y a no utilizar la palabra golpe de Estado porque tiene muchas consecuencias y además tiene un bagaje, ¿no? Somos un país que los ha vivido, somos un país en los cuales los golpes de Estado han puesto en vilo la continuidad democrática, entonces creo que eso es condenable y que las elecciones precisamente son la expresión de las garantías democráticas, ¿no? Y hacer llamado a un golpe de Estado, lo único que hace es plantear que el miedo nos va a gobernar y que no vamos a poder vivir en un régimen que garantice las libertades de todos, ¿no? Como ya lo dijo Alberto Vergara en su columna del New York Times el día de ayer. Una pregunta final, Adriana. ¿Qué tendría que hacer, qué comportamiento debería seguir el candidato ganador y el candidato perdedor de estas elecciones? Lo primero que hay que hacer es reconocer los resultados electorales, ¿no? Y ese es el punto de partida para trazar, digamos, o marcar la cancha de lo que viene, lo que sigue, ¿no? En segundo lugar, tiene que tender puentes con, digamos, el contrincante, porque nosotros estamos en una situación de crisis que amerita que los puntos de agenda prioritarios sean la salud, la educación, el trabajo, ¿no? De todos los peruanos. En ese sentido, para garantizar esas iniciativas, esas propuestas, se tienen que generar coaliciones que garanticen la gobernabilidad para garantizar la retribución de derechos de peruanas y peruanos, ¿no? Pero tenemos a dos candidatos que más bien han profundizado las diferencias en esta segunda vuelta. Sin duda, pero esperamos que al culminar esta segunda vuelta tengan una actitud responsable y sepan poner por delante los intereses del país. Ojalá sea así, Adriana. Muchísimas gracias por haber participado en Al Vuelo. Ha sido un enorme gusto. Gracias a ti, Raúl, y muy buenos días a todos. Igualmente, hasta luego. Muy bien, ahora estamos con Luciano López. Él es abogado constitucionalista. Bienvenido, Luciano. Muchas gracias por estar en Al Vuelo. Es un gusto. Igualmente, un gusto, Raúl. Encantado de poder servir. Conversamos en un momento muy particular, muy sorprendente, un momento en el que todas las amenazas o todos los preavisos que había venido haciendo el Congreso están comenzando a concretarse. Hay una especie de desborde de reformas constitucionales que se vienen anunciando desde el Congreso que la mayoría de constitucionalistas, por no decir todos, están criticando. ¿Cuál es tu posición frente a lo que viene ocurriendo?
Bueno, que es lamentable porque es una inconstitucionalidad más del Parlamento. La razón fundamental tiene que ver con la ampliación de legislatura, porque creo que habría que distinguir la discusión sobre el fondo de las reformas constitucionales, y ese es un tema, y la formalidad en la que se está realizando esas reformas, y ese es otro tema. Es sobre la formalidad que creo que cae todo el peso del cuestionamiento de constitucionalidad, porque por la forma, Raúl, todo tiene que ver y todo está imbricado a esta ampliación de legislatura que lo que está buscando hacer y que de hecho, como se ha aprobado, es lo que pretende lograr, de que todas estas reformas constitucionales, esta avalancha, como bien las has calificado, puedan ser aprobadas sin consultar a la población, porque como ya no tenían legislatura, lo único que les quedaba es cumplir a rajatabla lo que dice la Constitución, y lo que dice la Constitución es que en la forma general de aprobar una reforma constitucional es por mayoría calificada y luego consultado en referéndum. Solamente puedes omitir el referéndum si tienes 2 legislaturas ordinarias sucesivas con votación calificada de 2/3. Entonces, si no tenías más legislatura, tenías que cumplir la fórmula general de reforma que establece la Constitución, que es, apruebas, perfecto, apruebas, es tu facultad, ¿quién lo va a discutir? Pero entonces consultas a la población y que la población decida, como en diciembre del 2018, que fue la primera vez que se usó esta fórmula general, entonces en referéndum, si es que está de acuerdo o no con estas reformas. Ahora, el asunto es que tanto el referéndum como la aprobación de la reforma constitucional en 2 legislaturas consecutivas lo que garantizan es 2 cosas. Primero, participación ciudadana, como lo has dicho bien, y en segundo lugar, una extensión en el tiempo que garantiza cierta reflexión frente a algo tan grave, tan importante como una reforma constitucional. Por supuesto. Ahora, eso es lo que sí, por favor. Eso es lo que se llama justa, y que el tribunal, mira, no hay más secreto sobre esto. El Tribunal Constitucional lo ha llamado a eso el principio de deliberación, porque esa deliberación se asegura con las 2 fórmulas, con el mecanismo de la ratificación vía referéndum, porque una vez que acaba el trámite legislativo, en el interregno que va hasta la consulta popular, la deliberación se traslada ahora a la población, porque durante ese tiempo la población delibera sobre si las va a aprobar o no, con lo cual la deliberación se extiende. Y en el caso de las 2 legislaturas ordinarias sucesivas, como bien lo has anotado, la deliberación se mantiene en sede del Parlamento. Si tú lo acortas, como se ha hecho hoy, que además solamente hay un solo antecedente, mi querido Raúl, que es del año 2000, en una situación totalmente extrema, extraordinaria, excepcional, que por esas características que fue la caída del Fujimorato, tuvo una justificación desde el punto de vista de la razonabilidad. Hoy no tiene ninguna. Entonces, desde ese punto de vista, no cabe la menor duda de que estamos frente a una situación abiertamente inconstitucional. Ahora, justamente te iba a preguntar por ese antecedente, que es el del gobierno de Valentín Paniagua, donde se hace un mecanismo similar para aprobar reformas, en fin, adaptadas a la coyuntura que se estaba viviendo en ese momento, que era la de la caída del fujimorismo. ¿Esta no es una circunstancia excepcional o sí lo es por tratarse de un Congreso elegido en las circunstancias en las que fue elegido luego de la caída de un Congreso precedente? ¿O tú dirías que aquí deberíamos aplicar la norma regular, la norma, digamos, estándar de reforma de la Constitución, sin aplicar una excepción? Empiezo por lo último. Para mí hay que aplicar la fórmula estándar, que es este mecanismo que establece la Constitución de que tú apruebas con mayoría calificada y lo consultas en referéndum porque ya no tienes más legislatura. Es lo que comenté hace un momento. Y termino más bien con lo primero. A mí me parece que no hay ningún punto de comparación. Y para hacer las precisiones, si me permites, cuando ocurrió este único antecedente, no fue en el gobierno de transición, sino fue justamente después, mira, inmediatamente después de la emisión del video Curi Montesinos, se recordará que Alberto Fujimori sale, da un discurso a la nación y dice: voy a pedirle al Parlamento adelantar las elecciones a las que yo no voy a participar. Sí. Y entonces entra a tallar la mesa de diálogo de la OEA.
Sí. y se genera una suerte de acuerdo y de consenso que luego es viabilizado a través del Congreso. ¿Y qué cosa es lo que se hace? Se hacen dos modificaciones claves, Raúl, que es importante para poder entender que no hay punto de comparación con el tiempo de hoy. Primero, porque se modificó la Constitución para poder establecer un recorte de mandato de 5 años a 1 año, y que para poder hacer esa reforma constitucional que permite el recorte de mandato, necesitabas acortar las legislaturas. Y por eso vino en combo, por decirlo de alguna manera, con la modificación del reglamento del Congreso. Como ves, es una situación totalmente extrema o extraordinaria que no tiene punto de réplica con el tiempo de hoy, porque concretamente estamos hablando de un Congreso que completa mandato y que al momento de su instalación, que fue en abril de este año, lo primero que hizo fue justamente diseñar sus legislaturas y las proyectó, y por eso se aprobó la modificación del reglamento del Congreso con 3 legislaturas ordinarias. Entonces, ¿de dónde, pecata mía, perdónenme la expresión, sale la cuarta? Entonces, definitivamente es una situación para nada. Sobre eso quería preguntarte, y quizás es un análisis más político que constitucional, o que confunde o que mezcla ambos. ¿Por qué, si este Congreso tuvo el tiempo necesario para realizar, siguiendo la norma constitucional, estas reformas, ha decidido escoger este camino y no lo hizo tomando el tiempo y la previsión que les hubiera permitido adaptarse al precepto constitucional? ¿Qué ocurre ahora que les urge aprobar estas reformas? Bueno, definitivamente lo que ocurre ahora es un escenario en el que estamos en segunda vuelta, ya prácticamente en la parte final, porque estamos ya en el conteo final de los votos, y entonces hay dos posibilidades. O la señora Fujimori gana las elecciones y se vuelve presidenta de la República, o lo hace el señor Castillo. Entonces, como vemos, en realidad el trasfondo del asunto es cómo estas reformas constitucionales se amoldan a cualquiera de los dos escenarios. Entonces, y eso explicaría por qué, más bien, en un primer momento, antes de ir al 6 de junio, lo único que se avisoraba en las reformas constitucionales era la modificación de la cuestión de confianza, algunas cuestiones, y más bien ahora, después en las vísperas ya de conocerse estos resultados, el día de ayer sale una agenda con muchas otras más cuestiones constitucionales que pareciera que más se amoldan al escenario de Castillo presidente. Entonces, me parece que, como ven, guiado por ese tipo de coyuntura, vuelvo a repetir, si se quisieran hacer reformas constitucionales para adaptarlas a esas coyunturas, entonces no puedes prescindir pues de la voluntad ciudadana. Con mayor razón tendrías que aprobarlas y que vayan en referéndum y que la gente las apruebe. O sea, ahora, si esta es la lógica, Luciano, estamos hablando de algo extraordinariamente grave, porque estamos hablando de una reforma constitucional con nombre propio, a pesar de que la formulación constitucional disimule, maquille esta actitud. Eso, digamos, no puede haber nada más inconstitucional que una norma constitucional con nombre propio. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Es más, mira, yo el día de ayer, frente a esta avalancha que es totalmente inconstitucional, que creo que esto no debe quedar así, bueno, traté de contactar a algunos colegios de abogados para plantear una demanda de inconstitucionalidad. Y cuando he revisado el dictamen que permitió la aprobación de la ampliación de legislatura, veo algo que es inaudito, ¿no? Como muy bien dices, cómo se ha maquillado la justificación. Mira que en el dictamen aprobado en mayoría en la Comisión de Constitución se justifica porque las reformas constitucionales son necesarias para combatir la COVID-19. Dime si eso no es una burla. O sea, no, es una cosa inaudita. Coyuntural, claramente. Pero dice otra cosa, la reforma de la cuestión de confianza. Dice que se plantea desde la necesidad de fortalecer las relaciones ejecutivo y legislativo. Mira, si se tratase de fortalecer, entonces tendrías que hacer un modelo equilibrado, porque así como fortaleces que el Parlamento no se cierre por cualquier cosa, entonces tendrías que balancear que tampoco te tumbes un presidente por cualquier cosa. Entonces tendrías tú, para mantener el equilibrio y el balance de poderes, tendrías que meterle mano obligatoriamente
a la famosa vacancia por incapacidad moral y sincerar el artículo 117 de la Constitución que coloca una, para mí, indebida inmunidad sobre el presidente durante el ejercicio de su mandato. Si quieres hacer las cosas bien y equilibradas de verdad, tendrías que meterle mano a ambas, pero no a una, pues porque de lo contrario blindas el Parlamento y al Ejecutivo lo dejas desequilibrado. Entonces, ¿qué pero adicionalmente, ahí hay un tema que es el que hemos estado viendo justamente este último año, que es que al presidente sí lo puedes vacar el último año, pero el Congreso no lo puede cerrar el último año. Eso ya es desbalanceado. Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso decía, o sea, si quieres hacer las cosas bien, por último, hazlo de manera sistémica, pero para balancear, porque de lo contrario, lo único que hace son parches, unas modificatorias mal hechas y que además, en realidad, como muy bien dices, me quedo con ese adjetivo tuyo, estás maquillando para tratar de justificar lo que es a todas luces injustificable desde el punto de vista constitucional. Quería pasar rápidamente por algunas de las demás reformas que se han venido planteando en las últimas horas. Se ha planteado, por ejemplo, que la Comisión de Constitución ha aprobado una modificación constitucional para que el Procurador General de la República sea elegido por el Congreso. ¿Cómo ves esta posible reforma constitucional? Mira, yo no lo digo ahora por esta coyuntura, yo la verdad lo he venido comentando en algunos espacios públicos de hace más o menos un par de años. Yo no soy de la idea que ningún funcionario público sea elegido por el Parlamento de manera directa. Si en todo caso el Parlamento debe participar en la elección de funcionarios públicos, debe ser de manera indirecta. Es decir, ¿a qué me refiero? Mira, hoy en día el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y, lo más grave, los magistrados del Tribunal Constitucional, los tres son elegidos por el Congreso de la República con todos los antecedentes de repartijas que ya tenemos y de los cuales no me voy a ocupar porque son además hechos bastante públicos y notorios. Por esas razones, yo al menos he planteado un modelo en el que el proceso de selección, es decir, diferenciemos la selección de la elección. La selección que se encargue otro tipo de órgano, por ejemplo, en el caso de los funcionarios de justicia, o por ejemplo, en el caso del procurador, que la idea de que sea autónomo no me parece una mala idea. Sin embargo, la selección que la haga la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano, es un headhunter, un reclutador de personal del servicio de justicia, él te haga la selección en un concurso público y los que te salgan de la plancha, por último que les elige el Parlamento, pero los elige acotados. Él ya no mete la mano para nada en la selección, que es donde justamente ocurren los problemas. Lo mismo podría hacerse con el tribunal, lo mismo con el defensor, lo mismo con el contralor, y así entonces sopesamos, amortiguamos el componente político que tienen unas elecciones donde le pones todas las llaves en las manos del Parlamento, que tiene intereses de coyuntura, que tienen intereses cortoplacistas, en realidad intereses partidarios, como nos lo han demostrado en los últimos quinquenios, ni siquiera en este último, como nos lo han demostrado siempre. Hay dos reformas que se vienen también, o que han sido planteadas, que no parecen similares, pero que me parece que tienen un elemento en común, que son la bicameralidad y la reelección de gobiernos regionales y locales, que lo que buscan es que las autoridades mantengan un cargo público. Sobre esto último, empiezo por el tema de la reelección. Recordemos que esto fue una prohibición debido a que en realidad la justificación de esa reforma, fue una reforma constitucional, estuvo básicamente orientada, motivada y justificada por los lamentables casos de corrupción que ocurrieron en varias regiones, sobre todo en el caso de Ancash, que fue la más sonada, ¿no? Entonces, como consecuencia de esos casos de corrupción, fue que vino esta modificación constitucional que, por si acaso, además te cuento que esa prohibición de reelección en la Constitución, como consecuencia de una modificación constitucional, fue impugnada ante el tribunal y el tribunal la declaró constitucional, o sea que encima está bendecida. Pero que se pueda optar por un cambio y regresar al modelo anterior para mantener un programa de gobierno en el tiempo,
Mira, no me parecería mal porque total son decisiones políticas y que pueden ser razonables y sanas desde la perspectiva que tú proyectas escenarios de gobierno. El problema está, y creo yo que siempre vamos a regresar a ese punto, es que si tú no solucionas problemas de reforma política, es decir, de cómo mejorar la representación, no solamente la representación de quienes llegan a ser presidentes regionales o quienes llegan a ser parlamentarios o quienes llegan a ser hasta incluso presidentes de la República, siempre van a cojear, sin ir mucho, y no es que me salga del tema, pero para que veas cómo está en realidad. El problema viene de base, es decir, de cómo mejoras la representación. El señor Castillo, por ejemplo, que está en la segunda vuelta y Portas pareciera de ser presidente, en realidad es un invitado de Perú Libre, o sea, ni siquiera es un correligionario. Entonces, eso te muestra que el problema es de base. Entonces, creo que eso es una cuestión en discusión, porque en todo caso podrías amortiguarlo diciendo que puede ser reelegible, pero por un periodo inmediato y luego ya no. Entonces, y luego deba dejar un espacio, como es, por ejemplo, como ocurre en la presidencial nacional, que puede ser una opción. Son cuestiones que se pueden discutir, pero bueno, indudablemente son cosas pues que requieren una mayor maduración. ¿Te da el tiempo para hacerlo ahorita? ¿Y lo quieres aprobar sin que la población lo ratifique? Creo que ahí está lo criticable, ¿no? Luciano López, muchísimas gracias por participar en Al Vuelo. Nos hemos quedado en el tintero con la reforma de la bicameralidad, pero creo que ha sido... Sí, lo de la bicameralidad, nuevamente, me parece que tiene además el detalle de que no fue aprobada en la ratificación del referéndum de diciembre del 2018, sí. Y entonces con mayor razón requiere una persuasión ante la población, y eso nos hace regresar al mismo punto. Si la quieres aprobar, ¿por qué no la consultas a la población? Porque sabes que no te la van a aprobar, pero ahí está la labor pues de justificar. Y creo que eso siempre nos lleva a esta cuestión. Definitivamente que son unas propuestas que son inconstitucionales, lamentablemente. Muchísimas gracias, Luciano, por... Al contrario, un gran abrazo, Raúl. Un fuerte abrazo, esperemos poder conversar pronto de nuevo. Encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos como todos los días en Al Vuelo. Nos volvemos a encontrar mañana a las 3 de la tarde. Permiso. Tranqui, Pepeluca. Para esto está Yachai. Compra tu dominio hosting en yachai.lat y abre tu tienda al mundo. Yachai.lat, tu tienda online hoy.